Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Ya hoy culminamos este encuentro termoformativo, los encuentros termoformativos previstos para la unidad curricular Derecho Penal para Profesionales en el Instituto pues, de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado en la carrera de Derecho. Así las cosas, pues a ver, vamos a dar un breve repaso de la clase anterior, donde vimos qué era delito. Vamos a tocar algunos puntos de allí y pues ya tipología en materia de penal especial porque pues abarca tanto lo que es la teoría general de delito, derecho penal uno y derecho penal 2 o derecho penal especial. Decíamos anteriormente que el delito es un acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a un hombre y castigado con una pena, que de allí derivan pues los elementos positivos y los elementos negativos, hablando como elementos positivos lo que es la acción, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, la imputabilidad y lógicamente la punibilidad. Se dice que todo delito es un acto porque efectivamente lleva a la consecución, a la materialización de ese pensamiento y la exteriorización hacia el mundo. Por eso es materializable, o sea, algo que se pensó se materializó en el mundo exterior y por eso es una acción. Hay un movimiento, inclusive una fuerza que traspasa el mundo del pensamiento, de la conciencia y va hacia ese plano exterior donde es percibible por los sentidos. Por eso es un acto típico, porque lógicamente ese acto debe encuadrar en un tipo o en una ley, en una norma, previamente, pues lógicamente establecida. Ahí debe existir un encuadre de esa conducta antijurídica en un tipo penal para configurarse delito. Por eso es tipicidad que forma parte del principio de legalidad. Antijuricidad porque lógicamente es antagónico, es contrario al recto proceder. Hay un choque allí de conductas que deberían ser loables o rectas con conductas desviadas o contrarias y entre ese choque de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que es correcto o de lo que es incorrecto, pues existe antijuricidad, son conductas contrarias. La culpabilidad, pues lógicamente debe existir un juicio de reproche en esa persona que cometió el hecho delictivo para ser considerado culpable. Hablábamos de la imputabilidad también en el caso o lo más específico, por ámbito de aplicación de acuerdo a la edad. La imputabilidad va marcada en jurisdicción ordinaria desde los 18 años en adelante, ya cuando una persona pues también tiene 70, le opera ningún tipo de beneficio, pero inicia necesariamente jurisdicción ordinaria a los 18 años. Si un adolescente comete un hecho delictivo, siendo menor de 18 años y teniendo 14, pues sí puede ser declarado penalmente responsable. Allí hay otro ámbito de aplicación de responsabilidad penal de acuerdo a la edad, pero ya sería por jurisdicción especializada, no jurisdicción ordinaria. Y también está el momento en que el adolescente comete un hecho delictivo, pero siendo menor de 14 años. Si es menor de 14 años, ahí ya debemos hablar de inimputabilidad, opera un elemento negativo del delito, no puede ser declarado responsable penalmente de sus actos y en consecuencia solo se le aplicarían medidas de protección a través del Consejo de Protección. Y pues lógicamente la punibilidad y penalidad van marcadas por los elementos que tienen que configurarse antes para llegar a esos estados de imponer una sanción y de que esa sanción pues lógicamente genere esa garantía que da el Estado a nivel criminal y penal de sancionar a una persona por cometer efectivamente un hecho delictivo y haber sido declarado responsable de sus actos. Esos son los elementos. Los contrarios, bueno, de toda acción, una omisión o algún tipo de acto reflejo de la tipicidad, de la antijuricidad, las llamadas causas de atenuación o de justificación, ¿no? Como tal, de la culpabilidad, las causas de inculpabilidad, de la imputabilidad, la inimputabilidad, y lógicamente, si no se dan estas, pues no podemos llegar a sancionar o a penar a alguna persona, ¿no?
Hablábamos viendo, entonces creo que llegamos hasta lo que era la antijuricidad en ese momento y quedábamos en que la culpabilidad es el conjunto de presupuestos que fundamentan la reprochabilidad personal de la conducta antijurídica, que la naturaleza de la culpabilidad, pues hablan de diversas teorías, como la teoría psicológica, la cual pues tiene un fundamento puramente psicológico que se desarrolla de acuerdo al concepto de conocimiento y voluntad que domina el autor del acto en el momento de su ejecución. La teoría normativa, que uno de los principales estudiosos como Reinhard Frank y Jas Colmy indican, o sea, se esforzaron en construir ese concepto de culpabilidad y concibieron esta teoría ya no viéndola desde el puro hecho psicológico de conocimiento y voluntad, sino que es un proceso de ese carácter pero normal, por ser atribuible a una motivación reprochable del autor. Dentro de las especies de culpabilidad está el dolo y la culpa, dolo como intención efectivamente de cometer un hecho delictivo y la culpa no necesariamente con esa intención de cometer el hecho delictivo, pero sí se genera el hecho delictivo producto de elementos que conllevan a la culpa, como la inobservancia, imprudencia, impericia, de determinada acción que conllevan a cometer un hecho delictivo. Las causas de inculpabilidad son aquellas que excluyen la culpabilidad como tal y por tanto el delito y por consecuencia la responsabilidad penal. Son las que impiden que se reproche a una persona imputable el acto típicamente antijurídico que ha realizado. Por excelencia, una causa de las inculpabilidades es el error de hecho esencial e invencible. Y decimos que es la fundamental porque casi todas las otras causas se fundamentan en ese error de hecho esencial. Así está como la obediencia legítima y debida consagrada en el ordenal 2 del artículo 65. Y vamos a revisarlo para que efectivamente ustedes pues recuerden 65 ordinal 2 como causa de inculpabilidad o culpabilidad. No es punible. Ordinal 2, el que obra en virtud de obediencia legítima y debida. En este caso, si el hecho ejecutado constituye delito o falta, la pena correspondiente se le impondrá a que resulte haber dado esa orden ilegal. Son motivos de causas de inculpabilidad. Posteriormente tenemos el dolo como elementos dentro de ese o especies de culpabilidad y el dolo pues ha sido conceptualizado de diferentes formas, ¿no? Inclusive en el libro de Grisante Veledo dice que la voluntad criminal constituida por la conciencia de querer y por la conciencia de obrar traducidas en una conducta externa de acción es el dolo, que en el derecho romano justinianeo se denominaba dolus, dolus malus, propositum, y significaba la intención encaminada al delito, conciencia del hecho criminoso que se iba a cometer. En el derecho canónico, el dolo se expresó, según Jiménez de Asua, con las palabras dolus, voluntas e malicia. Por eso el dolo equivalió también a la malicia, astucia, fraude, y actualmente la expresan muchas veces el legislador con esos determinados elementos, algunos del delito, ¿no? Sin embargo, el dolo netamente consiste en esa voluntad o intención de cometer un acto, sabiendo que es punible con el propósito de violar la ley penal. Es como decir los pecados. Sabemos que los pecados pues son malos, pero sin embargo, si la persona los transgrede o los comete, a sabiendas que es malo, hay una intención de ejecutar ese acto que es dañoso tanto para sí como para los demás. Por eso es esa voluntad o intención encaminada a infringir una determinada ley. Lógicamente, pues que debe existir voluntad, existen diferentes e inclusive formas de determinar el dolo inclusive como dolo eventual, que es aquel dirigido por menosprecio, en todo caso, a la vida, cuando la persona teniendo conocimiento que su obrar, su acción está mal y está encaminada probablemente, no posiblemente, a cometer un hecho delictivo, sigue su actuación. Ahí está un menosprecio hacia la vida del otro, lógicamente, y pues comete un hecho delictivo. Es en el caso de los llamados homicidios a título de dolo eventual, donde la línea para verificar si hay culpa o dolo, pues es una línea muy delgada.
pero lógicamente a través de los elementos y del caso particular se podrá determinar si hubo intención con base a ese dolo específico o dolo simple, o si hubo dolo eventual, o si generó culpa y no dolo. Pero por eso pues cada caso es particular. Igualmente, pues existen diferentes formas de ese dolo, inclusive a nivel preterintencional, que lo vamos a ver ahorita en el área de los homicidios, cuando no teniendo la intención propiamente de cometer un hecho delictivo de mayor gravedad, pero sí uno de menor gravedad, como en el caso de las lesiones, por decir, no tenía la intención de dar muerte a una persona, pero sí tenía la intención de lesionar, sin embargo, lo mata, pues lógicamente allí hay preterintencionalidad. Y bueno, de luego que efectivamente se configure la comisión de un hecho delictivo donde todos los elementos del delito estén allí incluidos y converjan para que efectivamente esa conducta antijurídica constituya un delito, lógicamente pues la persona va a ser declarada responsable penalmente de sus actos y ya habría allí una pena que se va a imponer dependiendo del ilícito cometido. Y se puede imponer una sanción si efectivamente el que cometió el hecho delictivo no es un adulto, sino es un adolescente. Ahí no se colocaría o no se impondría pena, sino sanciones. En el caso de los adultos, pues las penas van determinadas al hecho delictivo y va a depender en todo caso de dónde está tipificado, si en el Código Penal o en una ley especial o en alguna ley orgánica. Sobre esa pena, pues también existen atenuantes. Ejemplo de una pena, para que ustedes pues lo puedan visualizar. El artículo 405 que habla del homicidio simple. Me indica, vamos a leer. El que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona será penado con presidio de 12 a 18 años. Eso es una pena de 12 a 18 años y hay dos límites. El límite inferior y el límite superior o el límite máximo 18. Hay un límite medio que es la suma de los dos dividido entre la mitad. Eso en el caso en el momento de imponer la pena, pues existen atenuantes, existen agravantes y pues en cuanto a las causas generales de atenuación, hay formas para atenuarlas, como eximentes legales incompletas, allí está la enfermedad mental insuficiente, los casos de perturbación mental, el exceso en las causas de justificación, son circunstancias, pues lógicamente pueden atenuar la pena o mitigar la pena, pero lógicamente pues se tiene que observar si la persona pues efectivamente está dentro de los extremos, de esos extremos, de esos aspectos. Unos casos de mitigación de la pena son, por decir, es la ancianidad. Lógicamente una persona que tenga mayor de 70 años no se le impondrá la pena de presidio, sino que en lugar de esta, la prisión se aplicará el arresto, dice el Código Penal, que no excederá de 4 años. Pero como les indiqué, pues cada caso particular y se verificarán todas las circunstancias que rodean tanto el hecho delictivo como la persona que cometió ese hecho delictivo. Igualmente, pues a ese delito también hay otras formas de atenuación dependiendo de la forma de participación o de la forma de participación o la forma inclusive de perpetración, ¿no? Si es una forma inacabada o las formas inacabadas de participación del delito como la tentativa y la frustración o las formas de participación, si es coautoría, si es complicidad, si es facilitador. Eso también pues atenúa o agrava la pena. En el caso de adolescentes, existen formas de participación y formas inacabadas de cometer el hecho de delito que generan como sanción privación. No hablamos de formas de atenuación o de agravación, sino que más bien sí conllevan a sanciones privativas de libertad. En materia de adolescentes, pues no, como no existe dosimetría penal o formas de verificar la comisión del hecho delictivo, pero de valorarlo a través del concurso ideal o real del delito, solamente existe como forma de verificar que a pesar de que el adolescente cometió un hecho delictivo que fue inacabado o que su participación fue facilitada, igual podría generar como sanción la privación de libertad.
habla del concepto de pena. Hay muchos autores que pues, indican que la pena es la aflicción, el sufrimiento que se le impone al delincuente en virtud y en función del principio retributivo y expiacionista. Pues lógicamente se lo considera como un castigo la pena, pero lógicamente esa pena tiene que estar consciente el imputado, la persona que fue declarado penalmente responsable de sus actos, que fue producto pues efectivamente de la comisión de un hecho delictivo, que el Estado ejerciendo su poder punitivo no va a colocar penas a diestras y a siniestras, pues, coloca la pena o impone una sanción, pues lógicamente como producto de una declaratoria de responsabilidad penal, porque efectivamente se verificó la culpabilidad y porque efectivamente se verificó todos los elementos que convergieron para la comisión de un hecho delictivo. Eso es, de cierto grado, pues la garantía también que tienen las personas que no cometen hechos delictivos, sino que actúan de buena manera y que una persona que no comete hechos delictivos, pues no va a ser castigada de manera penal. Eso es parte de la teoría del delito, eso es parte de lo que hablábamos de la generalidad del derecho penal, que los invito a que ustedes de manera autodidacta pues fomenten y hagan ese tipo de internalización del conocimiento a través de todos estos doctrinarios y que, bueno, pues, internalicen ese conocimiento. Que estos espacios tecnoformativos no solamente es venir yo a hablar, sino también haya socialización. Sin embargo, como el día de hoy, pues no hay audiencia, pues estamos estudiando la clase para que ustedes la vean y la puedan ver en diferido. Y que oportunamente ustedes, si les asiste alguna duda, pues se puedan comunicar conmigo a través del aula virtual o a través de mi abonado telefónico, que estoy presta a cualquier inquietud, sugerencia, socializar este tipo de materia que es muy hermoso, ¿no? Lo que es el derecho penal, tanto general como especial. Ahora hablemos un poquito de la especialidad del derecho penal especial, para que ustedes vean que ese derecho penal especial, conformado por los tipos penales consagrados en la norma sustantiva penal por excelencia, que es el Código Penal. Recuerden que en clases pasadas también dije que existen tipos penales que no solamente están en el Código Penal, sino en otros tipos de leyes especiales. Seguimos entonces con los delitos contra las personas, en este caso el homicidio, y la forma de determinar o interpretar o analizar específicamente un ilícito penal es verificando el sujeto activo, el sujeto pasivo, el verbo corrector y el bien jurídico protegido. En el caso del homicidio intencional, el que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona será penado con presidio de 12 a 18 años. Intención. Sujeto activo, indiferente. El que intencionalmente, al decirme eso, me está dando la posibilidad de verificar que cualquier persona puede cometer un hecho delictivo de homicidio. El que. Sujeto activo, indiferente. Sujeto pasivo también es indiferente. Haya dado muerte a alguna persona. No tiene una cualidad específica la víctima, no tiene una cualidad específica el victimario. Total que sujeto activo y sujeto pasivo son indiferentes. Verbo rector, la intención, el que haya dado muerte con intención. Bien jurídico protegido, pues la vida. Esas son las formas de analizar los tipos penales, no solamente los contemplados en el Código Penal, sino los contemplados en diferentes leyes, tanto especiales como orgánicas. Existe el homicidio calificado, que ahí sí le da una cualidad específica, lógicamente en el momento de ejecutar el hecho delictivo y a la persona o a la víctima, haciendo al sujeto pasivo calificado. El sujeto activo sigue siendo, en este caso, pues diferente. No tiene una cualidad específica, sino es la forma de proceder. Me indica que puede ser calificado quien cometa el homicidio, quien cometa, o sea, cualquier persona, por medio de veneno, un incendio, sumersión, con alevosía por motivos fútiles o innobles. Ya le está dando una calificación a el bien jurídico protegido de la vida que lo hizo con determinados estos elementos. Luego me dice de 20 años a 26 años si concurren más de aquellos, no solamente envenenó, sino también quemó, por decir, de 28 a 30 años en la persona de su ascendiente. Aquí la víctima tiene una cualidad, o es ascendiente o descendiente, o en la de su cónyuge. Sin embargo,
Cuando es su cónyuge, recuerden que también tenemos la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y con la reforma del 2021 se incluyó el femicidio agravado. Total que pues, si es su cónyuge, bueno, que haga vida marital o que sea su esposo o que tenga una relación de pareja, pues lógicamente allí operaría más que todo la ley especial. En la persona del presidente de la República o de quien ejerce interinamente las funciones de dicho cargo. Allí hay un sujeto pasivo calificado por la investidura que tiene esa persona. Igualmente, quienes resulten el parágrafo único implicados en cualquiera de los supuestos expresados en los numerales anteriores no tendrán derecho a gozar de los beneficios procesales. Lógicamente que al existir esa agresión a una víctima con esa cualidad especial, como de descendiente y demás, pues lógicamente no adquiere beneficios procesales, ¿ok? Porque es un delito de suma gravedad. Igualmente está el delito a las agravantes por parentesco, está el homicidio agravado del 407, que son las agravantes por parentesco, lógicamente, o que tienen esa cualidad también, por lo menos la persona de su hermano, la víctima, pero sigue siendo sujeto activo indiferente. El homicidio con causal o circunstancias persistentes es el 408, cuando una persona comete el hecho delictivo y el daño que generó, sí tenía la intención de matar, lo hizo, ejecutó la acción, pero lógicamente esa acción como tal no generaría de por sí un homicidio, por decir, una punzada en el hombro, eh, o un músculo, un tejido, por decir, blando, no ocasiona en la mayoría de los casos un homicidio, pero lógicamente si la persona padece de alguna enfermedad o tiene una patología que se desangra rápidamente, pues puede ocasionar la muerte. Pero es una causa persistente y desconocida por el sujeto activo. El sujeto activo es indiferente, el sujeto pasivo es indiferente, solamente que tiene una cualidad en cuanto a su patología. El bien jurídico protegido sigue siendo la vida, y pues en todo caso aquí el verbo rector sigue siendo la intención, porque tenía la intención de matar, que su conducta, su acción no fue tan fehaciente para generar un daño, pero sí tenía la intención de matar, ¿okay? Por la zona comprometida donde, producto de, no sé, de rapidez y demás, pues le dio fenómeno, por decirlo. El homicidio culposo, con sus elementos de culpa, el que por haber obrado con imprudencia, negligencia o bien con impericia su profesión, arte o industria, por inobservancia de los reglamentos, órdenes e instrucciones, haya ocasionado la muerte de alguna persona, será castigado con prisión de 6 meses a 5 años. En la aplicación de esta pena, los tribunales de justicia apreciarán el grado de culpabilidad de la gente. Si del hecho resulta la muerte de varias personas o la muerte de una sola y las heridas de unas o más, contar que las heridas acarrean consecuencias previstas en el artículo 414. Y el artículo 414 habla específicamente de las lesiones graves. Pero los elementos, lógicamente, del homicidio culposo, imprudencia, negligencia, impericia, inobservancia, para que se configure un homicidio culposo. Y luego, pues, el homicidio preterintencional, que es el que dije hace rato, el que con actos dirigidos a ocasionar una lesión personal, no la muerte, pero causa la muerte, será castigado con presidio de 6 a 8 años en el caso del 405, de 8 a 12 en el 406 y de 7 a 10 en el 407. Aquí, lógicamente, el sujeto activo es indiferente también, porque me dice que con actos dirigidos, el sujeto pasivo sigue siendo indiferente, el verbo, pues hay intención, sea de lesionar o matar en intención, y bien jurídico protegido, la vida. Así con cada uno de los tipos penales, es la forma, en todo caso, pues, de analizar toda la diversidad de los delitos existentes en nuestro ordenamiento jurídico venezolano, tanto en la norma sustantiva penal como en las normas especiales o en leyes orgánicas. Es muy importante que ustedes pues, puedan comprender en primer lugar todo lo que es la teoría del delito, el derecho penal general, para poder escudriñar y hacer ese análisis e interpretación de cada normativa penal, en cada delito donde efectivamente encuadra un hecho en ese tipo penal, y donde efectivamente al encuadrar pues va a configurar
que probablemente esa persona, ya que eso es parte del proceso penal, habiéndose verificado su responsabilidad por los elementos de conducción directos que comprometen su responsabilidad penal, pues lógicamente generaría una pena. Así las cosas, pues bueno, los invito a que ustedes de manera autodidacta sigan con su estudio, sigan formándose, sigan recreando inclusive ese conocimiento y pues bueno, puedan comprender toda nuestra normativa que es hermosa y que es abundante en materia penal, que el Código Penal pues tiene diversas especies de delitos y que está dividido en 3 libros. En el libro primero, fundamental, que ustedes puedan conocer las causas de atenuación, agravación, prescripción, inclusive causas de justificación, ámbito de validez temporal, ámbito espacial de la ley. En el libro segundo, la diversidad de especies del delito, está dividido por títulos y capítulos, 10 títulos tienen, dentro de cada título tiene sus capítulos, y el libro tercero, que efectivamente habla de las faltas. Bueno, con eso concluimos la clase por el trimestre y voy a dar pues la frase que ustedes deben colocar en la actividad 3 y en la actividad 4. La frase para la actividad 3 dice así: solo hay 2 caminos, la benevolencia y el egoísmo, lo dijo Confucio. Solo hay 2 caminos, la benevolencia y el egoísmo. Solo hay 2 caminos, la benevolencia y el egoísmo, por Confucio. Y la frase para la actividad 4 es la siguiente: me pides un consejo para toda la vida. Me pides un consejo para toda la vida. Perdonar a los demás, perdona a los demás y no hacer a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Perdona a los demás y no hacer a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Me pides un consejo para toda la vida. Perdona a los demás y no hacer a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Eso también lo dijo Confucio. Y bueno, con esto pues concluimos, como les indiqué, la clase por este trimestre 2023-1. Nos vemos en otra oportunidad y los felicito por seguir aprendiendo y consolidando sus estudios y su evolución académica de la mano del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento de Táchira, Venezuela, para el mundo. Un placer y hasta luego. Chao.